actual. Estamos de vuelta aquí en piso conversando esta mañana con nuestro invitado en la primera parte de nuestra hora de entrevistas. Estamos con el viceministro Juan José Vidal Bonín, el viceministro de Transporte, hablando un poco también sobre esta situación de la problemática de esta situación de los transportes de nuestro país. Viceministro, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Mira, llevamos a aclarar, el viceministro es Pedro David, yo soy el director de la DINATRAN. Director, tiene razón, disculpe, ¿cómo está, Todo bien. director? Que no se enoje Pedro. No, no se va a enojar, Pedro, buena gente. Eh, Hablando un poco sobre la situación del billetaje, que es un poco el tema que nos convoca, ¿cómo está eso? Estamos llegando al tiempo donde tienen que estar todas las unidades tener esto, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar un poco, gracias por la entrevista, ¿verdad? Acá hay dos instituciones en nuestro país que regulan el transporte de pasajeros. Una es el Viceministerio de Transporte y otra es la DINATRAN. El Viceministerio de Transporte regula todo lo que es el área metropolitana y Asunción, o sea, todos los colectivos que nosotros normalmente vemos por Asunción y que le conocemos por un número, línea 20, 30, 27, etcétera. La DINATRAN regula el transporte del interior del país, o sea, el transporte de corta, media y larga distancia. La ley del billetaje establece que el viceministerio lo tenía que implementar en un cierto tiempo, que cuando salió la ley eran 4 años, después tuvo sus retrasos y lo pudieron llevar adelante en este gobierno, ¿verdad? Y eso va a quedar 100% implementado este día viernes 23. A partir de ahí, la DINATRAN tiene un año de tiempo para implementarlo en las empresas de corta distancia, que son las empresas que van hasta 100 kilómetros. Y 2 años para implementar en las empresas de media y larga distancia. Es decir, el día lunes nosotros tuvimos la primera reunión técnica con el equipo técnico del viceministerio para empezar eh, todo el proceso de llevar el billetaje a las empresas de la DINATRAN. Es decir, que este viernes 23 el billetaje va a estar 100% implementado en el área metropolitana, pero no así en las empresas permisionarias de la DINATRAN. Es decir, que esa persona que va a venir de Cacupé, que va a venir de Loma Grande, que va a venir de Alto, que va a venir de Paraguarí, normalmente que vienen a trabajar a Asunción, van a seguir en esas empresas que les traen, ya sea Cacupeña, Villa Serrana, Paraguarí, Loma Grandense, pagando en efectivo, o sea, con dinero el pasaje. Ahora, ¿por qué no se dio la situación de que todas las unidades tengan ya este sistema? Y porque en el inicio la ley la establecieron así, ¿verdad? De hecho que nosotros tuvimos la intención a comienzo de este año de acelerar un poco el proceso y implementarlo por lo menos ya para este fin de año. Y con el tema de la pandemia no dejamos un poco de lado eso lastimosamente, y nos retrasamos por eso. Pero si Dios quiere, en 3 meses máximo, nosotros lo estaríamos implementando ya en corta distancia por lo menos. Esto sería realmente un avance importante también para los usuarios de estas unidades porque son muchos. Yo conozco de gente que todos los días tienen que utilizar, no solamente en ese tramo que usted estaba planteando, director, de la zona de Cordillera, sino que también la zona de J. Hostos Saldívar, vienen a trabajar hasta Asunción todos los días. Sería mucho más conveniente también para ellos que sus unidades tengan esta modalidad de billetaje electrónico. No, sería mucho más cómodo y conveniente para todos, tanto para el usuario como para el mismo empresario del transporte, ¿ya? Porque el empresario del transporte tiene muchas fugas de pasaje con los choferes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no implementarlo ya también nosotros? El problema es que las empresas que están en el mercado, tanto la de Yajá como la de MAS, sus validadores solamente están preparados para cobrar tarifas planas. En el área metropolitana existen dos tarifas de pasaje. Vos te subís en el convencional y pagas 2.300 y te subís
en el diferencial y pagas 3.400. Entonces, sus validadores no pueden cobrar otro tipo de tarifas. En cambio, en la Cacupeña, por ejemplo, uno se sube en Asunción y se va a bajar en San Lorenzo y tiene que pagar el mismo pasaje del área metropolitana, pero si va hasta Cacupé tiene que pagar 5.200 guaraníes. Y esa diferenciación de pasaje es la que estos validadores que están en los colectivos del área metropolitana no lo pueden hacer. Entonces nosotros tenemos que buscar los validadores que puedan cobrar esa diferenciación de pasaje que tienen las empresas de la DINATRA. No, definitivamente es una cuestión que me imagino va a ser un gran desafío en breve, decía un par de meses, pero siendo realista, ¿puede llevar un poco más de tiempo? Puede llevar muchísimo tiempo, pero nosotros le vamos a poner todas las ganas para que sea en el menor tiempo posible. Y hablaba de 3, 4 meses porque soy muy optimista y me gusta trabajar y cuando me pongo algo, alguna meta la quiero cumplir. Director Juan José Vidal, de la Dirección Nacional de Transporte, le pido un minuto, tengo que hacer una pausa y a la vuelta me gustaría que abordemos un poco más la situación macro del tema del transporte público y la otra cuestión que también están pendientes, ¿no? Se habla de aquel proyecto, que no sé si ustedes están también trabajando de cerca de la conversión de aquel proyecto fracasado del Metrobús ¿y cómo está un poco eso? Si usted tiene alguna información para nuestra teleaudiencia, sería interesante porque se hizo mucho perjuicio en las ciudades donde pasó aquel proyecto, pero lastimosamente quedó en la nada. Esos es algunos de los puntos que me gustaría tocar a la vuelta de la pausa. Sí, Está hablando con el director titular de justamente la Dirección Nacional de Transporte, hablando sobre el tema de billetaje electrónico que aún no se utilizará en buses del interior. Estaba comentando sobre eso también en el bloque anterior. Ahora queremos hablar un poco sobre varios temas en general. Le preguntaba lo del tema de aquel proyecto fracasado del Metrobús. Me decía que en realidad no tiene mucho que ver con ese tema. Pero de todas maneras, en un momento se habló, director, de que se iba a reconvertir eso en una suerte de corredor para autobuses. Al final no quedó en nada otra vez eso, ¿no? Bueno, yo lo poco que yo sé, ¿verdad? Porque si bien todo lo que sea transporte, o sea, todo lo que tenga que ver con el área metropolitana realmente depende directamente del Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte. Yo tenía entendido de que se está buscando un sistema, o sea, no es que se desechó por completo, ¿verdad? O sea, se está buscando un sistema de reconvertir porque realmente eh, está saturado el sistema vehicular de Asunción, ¿verdad? La entrada a Asunción
caótica. Yo creo que lo único positivo de esta pandemia era que uno podía transitar tranquilo por la calle, por lo menos los que teníamos que ir a trabajar. Después, ahora volvimos al tránsito caótico y cuando uno vive, por ejemplo, en el centro de Asunción, como en mi caso, y tener que irte hasta San Lorenzo, donde está tu oficina, es un caos realmente. O sea, yo pierdo prácticamente 3 horas de mi día en el tráfico. Y yo, lo último que yo había escuchado en reuniones, y esto a modo de chisme así, ¿verdad? Es que se está buscando otros sistemas podría ser un sistema de teleférico como usa Bolivia, era una opción, convertir el Metrobús en un corredor único de transporte, o sea, para colectivos. Ahora nosotros recibimos, por ejemplo, la notificación de la Municipalidad de Asunción que van a sacar todos los giros sobre Eusebio Ayala. Entonces, nos dijeron que las empresas de transporte van a tener de la Dinatran, las permisionarias que van a la terminal ya no van a poder doblar desde Eusebio Ayala para ir a la terminal, tenemos que buscar otro camino, ¿verdad? Y ahí encontramos una resolución, había sido que tiene varios años, donde dice que ya no podían circular por Eusebio Ayala y tienen que entrar en calle Última y venir por Fernando de la Mora directamente hasta la terminal. Bueno, estamos trabajando en eso también. O sea, realmente se tiene que reconvertir el transporte. O sea, las empresas de corta distancia ya no deberían entrar a Asunción. Es muy, muy caótico eso, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener una terminal de buses fuera de lo que es Asunción también, ¿verdad? Y ahí, pues, y ahí la municipalidad, perdón, se podría plantear como en Buenos Aires, que hayan dos terminales de buses, una para lo que es larga distancia y otra para lo que es corta distancia. Hay muchas cosas que se pueden plantear. Ujú. ¿Cuál es el gran déficit en materia de transporte público en el Paraguay? Y yo creo que la mala administración de las empresas privadas, Ujú. por lo menos de las empresas que a Eh, mí me toca administrar. Al escuchar esto, saltarían ellos y dirían, ¿cómo es posible que estén diciendo eso si nosotros somos los únicos que estamos brindando el servicio ante una falencia también del Estado que no cumple con nosotros? Lo suelo escuchar al señor encargado justamente de la CETRAPAN haciendo algunos discursos también sobre este tema, reclamando de forma permanente también la inoperancia por parte del Estado director. Complicado el tema. Al final, siempre el ciudadano es el que termina perdiendo en esta disputa, ¿no? Y realmente, mira, y una gran diferencia que hay entre el área metropolitana y las empresas permisionarias de la Dinatran. Y acá no quiero que me tomen como que le estoy haciendo lobby ni defendiendo a los empresarios de la Dinatran, pero las empresas del área metropolitana cobran un subsidio. Las empresas permisionarias de la Dinatran no cobran un subsidio. Nosotros no tenemos subsidio. Y ese subsidio es parte del pasaje. O sea, es decir, el pasaje realmente en el área metropolitana deberían ser 2.500 y el Estado paga 200 guaraníes por cada pasaje, en teoría que vende. Cuando las empresas como Cacupeña, Villa Serrana, Loma Grandense ingresan desde Calle Última, de San Lorenzo o desde Ipacaraí incluso hasta que vienen hasta la terminal, tienen que cobrar 2.300, cobrando 200 guaraníes menos porque no reciben subsidio, porque si no, no van a poder competir con las otras empresas del área metropolitana. Y, eh, y eso hace de que realmente trabajen entre comillas a pérdida, como dicen ellos, porque no están cobrando lo que deberían cobrar. Ahora, yo hablaba de mala administración. Si yo tengo un colectivo 0 kilómetros y yo no empiezo a, a hacer
el ahorro desde que compré el colectivo, el mes a mes, para que cuando ese colectivo llegue a los 5 o 6 años, yo pueda cambiarlo por otros 0 kilómetros y que los gastos sean mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos hoy un montón de empresas, sobre todo en corta distancia, que tienen colectivos que ya no dan abasto, que tienen 20 años, que tienen 18 años, que tienen 22 años, que les quedan 4 o 5 años más de trabajo a esos colectivos, porque sabemos que por ley hasta 25 años pueden estar circulando los colectivos, y no tienen forma de cambiar esos colectivos por 0 kilómetros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y empiezan a comprar los colectivos usados de otras empresas que tienen nomás también para usar 5 o 6 años más, pero son colectivos que ya tienen mucho kilometraje, que ya tienen muchos problemas, y eso les genera un costo mucho más alto. Eso es por una parte. Ujú. Y la Y, otra por, parte, sí, y la otra parte, director. y la otra parte realmente es, también es un problema de una competencia muchas veces, entre los mismos transportistas, que ellos no son sinceros. No son sinceros con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que tienen 80 horarios, pues. De esos 80 horarios, la empresa está cubriendo el 50%, 40, 45. ¿Y qué hace con los otros horarios? Y guarda porque quiere negociar, quiere vender, cosa que me parece que no se puede hacer, pero se hace por uso y costumbre, porque desde que yo asumí en la Dinatran hace 2 años, me sorprendió muchísimo ver sesiones de derechos de empresa a otras empresas sobre horarios. Y digo, ¿y qué es esto? Le pregunté al director jurídico, ¿qué es esto? Y me dice, no, y se vendió el horario, le vendió el horario que tenía esta empresa a la otra empresa. ¿Y cómo le va a vender si no es un bien suyo? Y no, hace una sesión de derecho. Pero no puedo, el itinerario es del Estado paraguayo. El Estado paraguayo le concesiona a la empresa por 7 años el usufructo de un horario. Pero acá, por uso y costumbre, muchas empresas tienen horarios que lo usan al final como moneda de cambio con otras empresas por colectivo, y ese es el otro problema. Director, hay mucho para hablar. Realmente me parece interesante que tengamos este espacio para conocer la realidad. De todas maneras, hoy dejo como tarea pendiente que en 2 meses las unidades también que van hacia el interior van a tener billetaje electrónico. ¿Es así? No sé si 2 meses, pero para comienzo del año que viene, yo, así como me propuse en su momento hacer lo de la fiscalización electrónica, que me parece un lindo tema también para sentarnos a hablar de lo que es, y lo hicimos en un año. Yo creo que para enero o febrero máximo vamos a tener billetaje en corta distancia, y en corta y media distancia, por lo menos. Juan José Vidal, titular de la Dirección Nacional de Transporte, gracias por su tiempo con nosotros. No, gracias a usted, y estamos a las órdenes para cuando quieran. Vamos a la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado, que es aquí en Información y Análisis.